Todos los viernes. En este caso no lo tuvimos en la mañana, lo trasladamos por asuntos de fuerza mayor a este mediodía, pero más adelante, para que ustedes estén pendientes, estaremos tratando el tema del despido intempestivo. Si ustedes tienen consultas y nos quieren dar a conocer desde este momento, vamos a anotar sus preguntas y sus inquietudes a través del 099-514-1114 para que el invitado pueda responder a esas inquietudes. Vamos a darle la bienvenida ya a nuestro invitado en esta tarde. Estamos esta tarde con Demetrio Orellana, activista cultural y escritor. Él nos viene a hablar sobre algunos inconvenientes que se presentaron para la publicación de dos libros, uno sobre epigrafía y escultura patrimonial de Cuenca y otro sobre una radiografía periodística elaborada por el periodista Francisco Ramírez. Cuéntenos cuáles fueron las novedades con las que se encontró al momento de querer publicar, lanzar ya estos libros. Bueno, un saludo a la ciudadanía que me escucha. He venido aquí a la emisora para denunciar un grave atropello en contra de la cultura cuencana. El prefecto provincial de la SUAY, doctor Carlos Pérez Guartambel, hace unos meses nombró como director de cultura del gobierno provincial al señor Fernando García Durán, el cual ha atropellado de manera infame la publicación de dos obras importantes de la bibliografía local. La primera es un libro que yo tengo en mis manos, se llama Epigrafía y Escultura Patrimonial de Cuenca, del cual he sido editor y cuyo autor es el doctor Felipe Díaz Heredia, un destacado fotohistoriador cuencano que durante 10 años ha venido desarrollando una investigación que compila todas las placas históricas que en bronce, mármol, piedra o pintura tabular existen en Cuenca, junto a los principales monumentos que tiene la urbe. Debido a que Felipe Díaz es un fotohistoriador cuencano, la obra compila dentro de esta recopilación una serie de fotografías históricas unidas a sinopsis biográficas de los personajes y los acontecimientos más relevantes de la monumentología y la epigrafía cuencana, haciendo que sea la primera vez que se hace una publicación histórica de esta naturaleza, que debería ser presentada por el bicentenario de la independencia de Cuenca como uno de los eventos editoriales más importantes que nuestra ciudad se merece por este aniversario libertario. Ahora, ustedes pidieron apoyo a la prefectura de la SUAY para poder dar a conocer en mayor medida a la ciudadanía estas obras literarias. Efectivamente. ¿Y qué fue lo que pasó? En la anterior prefectura aprobaron un auspicio de $20,000 para la edición de esta obra, y en la actual prefectura, cuando esta publicación estuvo ya impresa en la imprenta Grafisum desde el mes de agosto, el señor Fernando García, director de cultura del gobierno provincial, se ha negado a hacer la recepción de los libros de esta publicación. ¿Tienen firmado un contrato? Más de 2 meses embodegados en la imprenta Grafisum, y por su irresponsabilidad no se puede concluir el trámite de entrega de los libros a la prefectura y menos planificar el lanzamiento de esta obra. Ya pasaron las fiestas de Cuenca y esto debía haber sido una primicia del bicentenario días previos al 3 de noviembre. Aquí hay una absoluta incapacidad e ineptitud porque el señor es el administrador de este contrato. Y Fernando García no ha podido administrar este contrato. El señor prefecto debe tener conciencia de que buscó una persona inoperante que no puede ejercer su labor cultural en la prefectura. Por lo tanto, es muy grave lo que está aconteciendo. Había un contrato previo sobre el tema de publicidad del gobierno provincial de la SUAY, por cuanto era qué tiempo le daba al gobierno provincial para poder
retirar estos libros para poder entregar el dinero. El contrato fue firmado y efectivamente porque Felipe Díaz tiene firmado el convenio, el asunto es más grave, porque aunque se firmó en la anterior prefectura, por mero principio legal todos sabemos que los contratos se cumplen y el gobierno que ha sucedido al ingeniero Paul Carrasco tiene que cumplirlo. A mí me parece que el doctor Carlos Pérez lo tiene claro porque también es un abogado. El que no tiene claro el asunto es Fernando García, porque el señor, con el respeto que se merece la ciudadanía, es un ignorante invencible. Y aquí se trata de un caso de desconocimiento y de burla a la ley. Entiendo que ustedes también ya realizaron algún tipo de inversión. Usted dice que se ha gastado o se ha solicitado $20,000 para la publicación de estas obras literarias. ¿Ustedes hicieron la inversión tomando en consideración que ya se firmó el contrato y ahora están a la espera de que se devuelva esa inversión? ¿O cómo está este tema? El convenio afirma taxativamente o dispone taxativamente que hubo un anticipo de $10,000 entregado al doctor Felipe Díaz para la elaboración de esta obra. El convenio estipula también que una vez impresa, lo cual ha acontecido desde el mes de agosto de este año, el doctor Díaz debe entregar a la prefectura para que justamente se cancele la mitad del auspicio. Pero es ahora, desde agosto, cuando no puede Fernando García hacer la recepción de estos libros y está demorando el pago de la mitad de este presupuesto. Esto ha implicado un problema oneroso para Felipe Díaz, porque él encuéntrase aletargado pagando unos seguros que además tiene el convenio, lo cual se debe a la irresponsabilidad del señor García. Y esto es un asunto que prácticamente a mí como editor de la publicación no solo me parece una ofensa a la cultura cuencana, sino además una burla a la misma labor que la prefectura debe desempeñar. Por lo tanto, estamos ante un ejemplo de la incapacidad de un personaje que además no cumple sus horarios de trabajo. El señor Fernando García jamás está cumpliendo su labor en la prefectura. Él ha sido a lo largo de la vida un vendedor de antigüedades que no ha dejado de atender en su tienda de antigüedades, cumpliendo irresponsablemente sus funciones. Por lo tanto, existen muchos actores culturales de la ciudad que nos quejamos de que además es un funcionario irresponsable, que ni siquiera se encuentra en la oficina de la prefectura en donde debería haber estado. Señalaba usted también que hay problemas con otro libro, un libro entiendo, escrito por Francisco Ramírez. ¿Es la misma situación? Cuéntanos. Exactamente. Aquí varía un poco porque el contrato para la edición del libro de Francisco Ramírez Ponce es a base de un auspicio de comunicación o de publicidad comunicacional de la prefectura. En este caso, al periodista Francisco Ramírez se le ha asignado un presupuesto de $4,860 para la impresión de 2,000 obras intituladas Radiografía Periodística. En este caso, también se ha firmado un convenio entre el periodista Francisco Ramírez y la prefectura que estipula que 2,000 obras deberían publicarse con el monto aprobado. Una vez que está firmado, algunos funcionarios incompetentes de la prefectura, como el propio primo del prefecto provincial, Lauro Arirumba Siccha Pérez, ahora exige a Paco Ramírez que se le entregue una copia del libro para aprobar lo que ya está aprobado, porque se entendería que si la obra de Francisco Ramírez ya fue aprobada para firmar un convenio, ¿cómo es que ahora quieren aprobarla de nuevo? Este es otro caso de ignorancia supina y tenebrosa que a mí expavece mi alma al paroxismo, porque hay cosas que ya no uno puede ya no concebir con el sensus communis con el cual debemos manejarnos en la vida. Ahora, si tienen ustedes ya este respaldo de los documentos que ratifican esa firma de convenio y que ratifican la entrega de esos recursos, por una parte para el libro Radiografía Periodística, una mirada desde dentro de los medios, y por otra parte esos $20,000 para Epigrafía y Escultura Patrimonial de Cuenca,
¿Qué pasa? ¿Por qué no han ido a otras instancias para solicitar que les den justamente esos recursos para poder solventar lo que ya se ha gastado? Por una consideración especial de cada uno de los actores ante la prefectura. En el caso de Felipe Díaz Heredia, cansado ya de este galimatías peligroso contra una edición de una publicación que dignificaría a la propia prefectura, y esto ni siquiera es capaz de concebir el señor García, el doctor Díaz ha consultado ya el interponer una acción legal para el cumplimiento del contrato. Pero miren ustedes, ciudadanos de Cuenca, lo que significa que tengamos que llegar a interponer un juicio para que se cumpla un convenio en una institución pública. Eso es una de las alternativas que el doctor Díaz la tiene ya estudiada con un profesional del derecho, que es el doctor Pablo Cordero Díaz. En el caso de Francisco Ramírez, porque yo soy también editor del libro Radiografía Periodística, mi querido amigo Francisco Ramírez Ponce ha tenido una paciencia espartana, y yo diría una paciencia bíblica, que incluso el santo bueno de Job no la ha tenido in sacra escritura. Por lo tanto, yo quisiera decirle a usted, licenciado Francisco Ramírez Ponce, ya basta de una paciencia de esta naturaleza. Esto se resuelve con una demanda legal, porque se trata de funcionarios inoperantes que no deberían estar en la prefectura, ni en la Dirección General de Lauro Arirumba Siccha, ni en la Dirección de Cultura con Fernando Durán García. Y yo quisiera que el señor prefecto provincial, que seguramente puede escucharme a mí esta entrevista, que la hago con la indignación que me reclama como ciudadano y como hombre de cultura, el poder clamar mi voz ante un atropello de corrupción cultural, porque la corrupción no es únicamente económica. Cuando alguien coge la faltriquera de una institución pública o privada, es también cuando se entorpecen procesos que atropellan a la condición literaria de Cuenca. Mi ciudad es la Atenas del Ecuador y es patrimonio cultural de la humanidad, y no tenemos por qué tener gestores culturales que la infaman diem per diem al paroxismo. ¿Tienen una fecha para presentar esta denuncia? ¿Están esperando algún paso de la prefectura para iniciar las acciones legales? En el caso del libro Epigrafía de Felipe Díaz Heredia, en esta mañana conozco que la doctora Catalina Mendoza Orellana, que es directora de género de la prefectura, indignada porque el asunto del señor García ha pasado de castaño oscuro, ha recibido una disposición del señor prefecto para que hoy se haga la acta. Pero miren lo que significa que una acta de recepción que debería ser hecha por el director de Cultura provincial sea ahora realizada por la directora de género debido a la incapacidad de García Durán. Esto es un asunto que se debe analizar muy bien. Yo espero que, en tanto la doctora Mendoza es una profesional del derecho que ha sido siempre bastante eficiente, hoy pueda resolver lo que no ha podido resolver el señor Fernando García Durán por su incompetencia. Y en el caso de Francisco Ramírez, espero que él pueda interponer también acciones legales para resarcir su derecho. Muchas gracias por su presencia en esta tarde. Seguramente tendremos la respuesta también de los funcionarios que han sido aludidos en esta tarde de la prefectura de la SUAY para que se dé una respuesta y se pueda conocer desde el otro lado qué es lo que ha pasado con estos convenios para que se puedan publicar estos libros, y con el respaldo que se ha dado desde la misma prefectura de la SUAY en la anterior administración. Gracias por su presencia en esta tarde. Muchísimas gracias, y esperemos que in via veritatis se resuelva el asunto por respeto a Cuenca, nuestra urbe cultural y epónima libertariamente en la historia patria. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida con más información, no se vayan. Inicia publicidad en la W.